En medio de las campañas políticas es visible, por todas partes, sigue habiendo muerte, dolor, tristeza. Sigue habiendo todos los días evidencias de las impunidades, de una realidad social que a todos nos duele. ¿Cuál es el efecto de todo ello en la psique social? ¿Por qué hay tanto malestar? ¿Por qué incluso se habla de una sociedad furiosa que no puede convivir con tanta dolor, con tanta impunidad? De eso hablaremos hoy con Juan Ramón de la Fuente. En México existe un evidente malestar ciudadano respecto de los resultados que arrojan las áreas y órdenes del gobierno. Y es que el Estado mexicano ha adoptado un injusto modelo de desarrollo económico, el cual remarca la brecha de desigualdad entre las clases sociales. Ahora más que nunca existe una notable distancia entre aquellas pocas vidas que el gobierno ha decidido proteger, a diferencia de la mayoría de vidas pobres que el gobierno ha decidido ignorar y abandonar. Entre los fenómenos que detienen el crecimiento de la democracia se encuentran la profunda desigualdad, la violencia y la falta de inclusión. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI 2017, 91 de cada 100 ciudadanos afirman que la corrupción es frecuente o muy frecuente en el país y en sus estados. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de 29 puntos a nivel global, donde el índice 100 indica los países sin corrupción y el índice 0 indica los países con corrupción total. Al respecto, el mayor cómplice de la corrupción es la impunidad. Y de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2018, México es el cuarto país con mayor impunidad de todo el mundo. Además, ocupa el primer lugar de impunidad entre los países del continente americano. A la par de toda esta debacle, otros conflictos se han agravado, entre ellos la violencia colectiva. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2014 a 2017 se cometieron más de 88,000 homicidios dolosos y se tiene registro de más de 30,000 personas desaparecidas. En el marco del actual proceso electoral, es necesario que el gobierno de transición asuma el reto de crear una estrategia que no solo señale, sino que resuelva la problemática social en la que México se encuentra inmerso desde hace décadas. Muy buenas noches, buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarme y gracias al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la UNAM, por dejarnos grabar México Social aquí en esta espléndida sala del museo, del MUAC, como lo conocemos los universitarios. Y hoy es en especial un día importante para nosotros porque está Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón, muchas gracias. Y realmente la coincidencia, yo tenía la intención de invitar a Juan Ramón, pero coincide con la publicación de este libro. Un libro que acaba de publicar, La sociedad dolida, el malestar ciudadano, y pones, Juan Ramón, en el centro, yo creo que una agenda que no ha sido suficientemente subrayada en términos de las dimensiones psicosociales, de este entorno social, pero déjame entrar porque usas una palabra que para los que no somos médicos nos genera esta enorme aceptación. Hay que revisar los diagnósticos, hay que hacer un diagnóstico más integral. Entremos directo al tema. ¿Cuál sería tu diagnóstico de este ambiente, esta sensación que pones en el centro de este libro? Y Juan Ramón, muchas gracias por estar en Al contrario, Mario, siempre es un gusto conversar contigo en tu programa y darle seguimiento a tus análisis y reflexiones sobre la problemática social de México. Y yo creo que este libro se inscribe justamente en ello, quizá con el agregado de que en el análisis incorpora o pretende incorporar una parte médica y una parte psicológica. Entonces trato de hacer más un análisis psicosocial para tratar así de llegar a las raíces que subyacen al malestar ciudadano, porque este es un hecho ineludible. El malestar ciudadano lo experimentamos y lo vemos cotidianamente. ¿Y qué hay detrás de ese malestar? Y lo que encuentro al agregarle esta dimensión psicológica y tratar de hacer un símil médico con la sociedad como un organismo que está dando síntomas, es que la sociedad está dolida. Lo que hay es un gran dolor como el elemento que subyace al malestar, y está dolida por buenas razones, Mario.
Está dolida porque se le ha mentido sistemáticamente, porque se siente agraviada ante la falta de respuesta a sus necesidades y a sus problemas, porque vive aterrada en el clima de violencia y de inseguridad en el que estamos inmersos, porque tiene una enorme incertidumbre hacia su futuro, y entonces todos estos elementos generan un dolor, y ese dolor hay que entenderlo para tratar de empezar a corregirlo desde sus bases, desde su origen, pero lo que ocurre es que no parece haber tal comprensión, y entonces los discursos políticos suenan lejanos, suenan vacíos, no parece haber una empatía entre la sociedad en su conjunto y, digamos, su clase dirigente, ¿no? Los que están al frente de las instituciones. Y yo creo que mientras no se comprenda ese dolor, va a ser muy difícil que se establezca un verdadero diálogo. Una verdadera dimensión de hasta dónde sería parte de las preguntas. Déjame decirte que algo que me sorprendió del libro es tu enorme capacidad de presentar preguntas, preguntas tras pregunta. Y una de las preguntas es esta realidad de que ¿por qué siendo tan visible desde una dimensión el dolor, la frustración, la tristeza, el abandono, hay esta reticencia a reconocerlo como un síntoma social? Hay atrás una enorme negación de esta dimensión, déjame usar esta palabra, de la salud mental del cuerpo social. ¿Dónde ves esta reticencia a reconocerlo, que es un elemento indisociable de pensar la sociedad en su conjunto? Pues la encuentro en algunos sectores más acentuada que en otros, Mario Luis. Por ejemplo, en los trabajos que hemos estado haciendo en alguna comunidad en Guerrero, que han estado acosados por la violencia que hay en ese estado, cuando platicas con las familias, con las viudas, con los huérfanos, con los maestros de esa comunidad, los encuentro muy abiertos a reconocer que tienen una enorme necesidad emocional de sentirse más protegidos y de sentirse mejor atendidos, más genuinamente atendidos. Pero claro, es una comunidad que ha sentido en carne propia la violencia desde hace muchos años. Cuando te sales de esas comunidades y te metes en otros sectores que están, digamos, más distantes, sí creo que no hay esa capacidad de dimensionar el lado psicológico, el lado emocional que está teniendo, en mi opinión, el proceso social de México. Creo que esto como nunca antes lo estamos viviendo. Hay, como tú bien los dices, niveles mayores de frustración. ¿Por qué estamos frustrados? Bueno, pues estamos frustrados, entre otras cosas, por ejemplo, porque nunca sabemos a ciencia cierta la verdad de las cosas. Y pongo como ejemplo el tan traumático evento que ha sido para todo el país la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Sí, todavía hoy seguimos sin saber exactamente qué pasó. ¿Cómo piensa alguien que se puede procesar un dolor así, un duelo tan grande, cuando no tienes la verdad? La verdad a veces, Mario, y tú y yo y todos los que nos escuchan, hemos tenido seguramente alguna ocasión en la vida en donde hemos tenido que procesar la verdad con enorme dolor, porque a veces es muy dolorosa. Pero la verdad nos ayuda precisamente a liberar lo que de otra manera se van convirtiendo en estos elementos de frustración, de enojo, de malestar, de resentimiento, de desconfianza y a veces también de violencia. Entonces me parece que no hay un solo elemento que lo explique, sino es un conjunto, y cuando lo ves en su conjunto te das cuenta que México, como un organismo muy complejo, tiene una serie de razones para experimentar dolencias y malestares. Y hay que entenderlas primero, ¿no? Para después, viene la siguiente pregunta, como médico otra vez, ya que tienes más o menos estudiado al enfermo, dices, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque si no hacemos nada, lo más probable es que ese enfermo se deteriore. Si no hacemos nada, lo más probable es que este México,
que no es que no queramos ver las cosas buenas que tiene, tratamos de verlas con el mayor de los entusiasmos posibles, pero no podemos dejar de ver los problemas. Si no hacemos algo, mucho me temo que el deterioro va a seguir. Tampoco anticipo una situación de colapso, de crisis total, pero sí de un deterioro progresivo en donde las instituciones entonces se sigan quedando rezagadas y ya no puedan atender y cumplir con los objetivos para los que fueron creados, las instituciones del sistema educativo, las instituciones del sistema de salud y ya no digamos las instituciones de procuración de justicia. Es decir, es que no hay confianza en esas instituciones y si no nos preguntamos por qué no hay confianza, nunca creo que vamos a poder llegar al asunto de fondo, que es el que requerimos para tratar de encontrar las soluciones. Entonces el símil médico me parece que tiene sus limitaciones, pero también tiene algunas ventajas. No, tiene fortalezas. Por ejemplo, en el fondo lo estás subrayando y lo dice en el libro, hay un problema con el diagnóstico. Y cuando un médico duda o revisa cotidianamente el diagnóstico porque es un ente vivo que está evolucionando y cambiando, busca segundas opiniones, busca reforzar los diagnósticos y aquí nos enfrentamos en esta realidad que parece que hay dos dimensiones. Hay algunos que sostienen que el país está sobrediagnosticado, que ya se sabe y lo que se requiere es simplemente actuar y sin duda, ahora que estamos en un proceso de elección de nuevo presidente, los que llegan sí sabrán cómo hacerlo. Hay otros que sostenemos que lo que se tiene es que revisar los diagnósticos y tu libro permite poner esta dimensión de la parte subjetiva, la parte de las emociones, como un elemento que explica algo que se dice rápido, el malestar social. Este malestar social, dame los síntomas que estás viendo para diagnosticar que hay una sociedad dolida y malestar social. ¿Cuáles serían los síntomas que pones en el centro? Que son los que quizá tenemos más sobrediagnosticados, como tú dices. Creo que los síntomas, los indicadores, ¿no? Que muchos han estudiado, tú entre otros, pues nos muestran que sigue aumentando la desigualdad, que no está la redistribución de la riqueza, que realmente el número de pobres en su conjunto ha aumentado, que nuestro sistema educativo sigue estando muy rezagado, sale muy mal evaluado, que nuestro sistema de salud ahora, quizá de manera más acentuada, empieza a presentar problemas más complejos por el mal uso de recursos que ha habido en el seguro popular y en algunos otros instrumentos que se han desarrollado. Todos esos son los síntomas son y los signos, los indicadores, pero en efecto, y eso quizá lo tenemos sobrediagnosticado, pero lo que no hemos logrado es entender qué está causando los síntomas, es decir, cuál es la dimensión más profunda que explica que tengamos estas instituciones que quizá en el pasado funcionaron mejor y que hoy por lo menos yo las percibo, y una porción importante de la sociedad las percibe como instituciones que están rebasadas o en las que no confiamos. Tenemos un caso reciente, por ejemplo, ahora en el proceso electoral en el que ya estamos inmersos, de una decisión muy controvertida del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que me parece que abona a esa desconfianza, ¿no? Es una decisión que, en fin, se toma en términos legales, pero que no convencen los argumentos y sobre todo cuando sí habían convencido los argumentos previos, en este caso del INE, para haber resuelto no conceder algún registro para las candidaturas presidenciales. Entonces, vienen otra vez respuestas de esta naturaleza que más allá de que si tuvieron o no una razón jurídica, sí, muchas opiniones, yo no soy abogado, lo que sí te puedo decir es que la forma como se procedió, los tiempos en los que se procedieron, generan una sensación de desconfianza. Dejamos hacer un corte y regresamos, porque esta parte que pones en el centro del libro es atrás también a esta enorme incapacidad de comunicar. Más allá de la racionalidad jurídica, sí ha habido una sensación que la comunicación de todas las instituciones del Estado no abonan, no logran convencer, no aclaran y se convierte en parte de lo que está atrás del malestar.
y que genera, me imagino, para los que están en los gobiernos responsables, pues una frustración porque sus comunicados, sus discursos, sus spots, lo que generan es más malestar. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Juan Ramón de la Fuente sobre un diagnóstico que estremece solo decirlo. Somos una sociedad dolida y el malestar está ahí. Vamos a un corte y regresamos. Juan Ramón te comentaba esta percepción que tenemos todos los que no estamos en el gobierno, de acción pública, de la frustración que se transmina de este ejercicio de eventos, spots, discursos, fotografías que tratan los gobiernos, el gobierno federal, pues de contraargumentar o de dar una visión que el paciente, en este caso la sociedad, percibe, como bien nos decías, ¿no? Como distante, como ajeno, que no convence. Entonces, me gustaría que abundara sobre esta parte cuando la sociedad dolida, como lo nombras y lo describes, no logra percibir que quienes son los responsables de atender los temas, no solo no los atiende, sino parece ser que no hay manera de que se crea que hay ni siquiera un esfuerzo, una intención, por buena que sea. Y creo que a veces lo hay, ¿eh? Y tienes toda la razón. También es muy frustrante para quien está tratando de comunicar un esfuerzo de parte de alguna institución o de algún programa público, de alguna iniciativa gubernamental y toparte literalmente con esta reacción de incredulidad y de escepticismo absoluto por parte de la sociedad. Y algo está roto ahí. Es un poco como y perdón que siga en mi símil médico, pero es parte de la narrativa del libro, cuando el médico pierde la confianza en el enfermo, o peor aún, cuando el enfermo la pierde en el médico. Así es. Si la relación entre ambos tiene que ser una relación esencialmente de confianza. Bueno, creo que hay algo parecido que nos ha pasado con nuestros políticos, con la clase política, con los partidos políticos. Es decir, los sentimos distantes y no les tenemos mucha confianza porque con frecuencia los vemos mucho más preocupados por sus pleitos intestinos y cómo definen quién va a... hay un capítulo del que hablo de las locas ansias del poder, ¿no? Como que parecía que todo lo que importa es ver quién llega a qué puesto, de qué grupo, con qué objetivo, y luego cuando todo esto se da en una trama en donde ha quedado al descubierto la gran corrupción, la enorme ineficiencia, la deshonestidad, no quiero decir que de todos, pero sí de muchos, que han estado claramente señalados y unos cuantos juzgados. Bueno, pues ¿cómo puedes pedirle a esa sociedad más confianza? Digo, es un gran reto. Yo diría que el principal reto que va a tener el próximo gobierno de este país, quien gane el proceso electoral, es restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones que ese nuevo gobierno encabece. Necesitamos empezar por ahí. Si eso no se restaura, me parece que el esfuerzo adicional puede no necesariamente ser eficiente. En síntesis, hay una crisis de credibilidad, como lo pones en el libro, y que además genera otro proceso, y ahí llévame, el paciente, este cuerpo social que de pronto dices un adjetivo que muchas veces parece que está ulcerado el tejido social, pierde confianza en términos de, no cree que esto sea ni suficiente, incluso real, y eso genera una distancia con la política, lo político y el poder, o sea, este fenómeno de aislamiento, y déjame entrar una parte de esta soledad de muchos individuos que, y ahí me gustaría tu reflexión, porque pese a la conexión de las redes que algunos ponderan como sin duda, una de las enormes realidades potencialmente con muchos elementos positivos, también genera una sociedad dolida, pero esta relación de interdependencia que pones en el libro en términos de las relaciones con las gentes, tú también señalas que esta sociedad dolida tiene atrás una soledad profunda. Como nunca antes.
Mario Luis. Es también parte, si hemos hablado hasta ahora mucho de la trama social muy de México, pero qué bueno que tocas esto, porque ese entramado social del país está a su vez formando parte de un entramado social global, mucho más integral, del cual no podemos sustraernos. Y creo que ahí entra claramente este otro fenómeno que tú señalas, que es parte también de nuestras dolencias. Hoy que estamos más interconectados que nunca antes en la historia, la soledad es quizá uno de los mayores problemas sociales que enfrentamos, y lo estamos enfrentando mal, porque hay también en esta interconexión digital un juego de espejos, ¿no? Sientes que estás muy rodeado porque tienes cientos o miles de amigos en Facebook, sin embargo te pasas la mayor parte del tiempo solo detrás de una pantalla tratando de establecer algún tipo de comunicación con ellos. ¿Dónde ha quedado la parte presencial que es tan importante para nuestra vida emocional? Así es. Claro que la salud mental está siendo un factor importante en el mundo que estamos viviendo, en México y en otros países. Se está convirtiendo de nueva cuenta en un gran tema que no sabemos cómo abordar, pero también ahí aparecen los síntomas y los signos, el incremento en las tasas de depresión, el incremento en las tasas de ansiedad, el disparo en las tasas de suicidio en los jóvenes, el incremento en las tasas de drogadicción. Quien no vea que todo esto forma parte de un continuo, es decir, hay un eje conductor entre una cosa y la otra, pues no le está entendiendo a esta trama. Entonces, claro, agrégale a los problemas propios del país los que estamos enfrentando como sociedad global frente a las nuevas tecnologías que por un lado nos sorprenden, nos cautivan, y por otro lado nos están planteando nuevos dilemas en lo individual y en lo colectivo. Y tampoco estamos, creo que, atendiendo suficientemente eso, para lo cual además, debo decir, no hay respuestas unívocas. Así es, y déjame subrayar, creo que esta parte de una enorme honestidad intelectual, estos fenómenos todavía no alcanzamos a comprenderlos en su complejidad, y mucho menos en tratar de tener acciones, digamos, unívocas, claras, para responder a esta enorme situación de contrastes entre conexión y soledad y aislamiento, y esta nueva relación que se genera a través de estos instrumentos. Y déjame entonces introducir en tu libro tiene, entre otras cosas, una enorme capacidad de adjetivar y darnos dimensiones de lo social, que finalmente es donde yo he estado más tiempo, que nos hablan de esta enorme complejidad. De pronto introduces una noción de que tenemos una sociedad furiosa. O sea, no solo es una sensación de aislamiento, no solo es la sensación de frustración, porque percibimos que no hay honestidad, no hay claridad, no hay respuestas, hay silencios que están dentro de este espacio de pobreza, desigualdad, discriminación, marginación, pero también hay fenómenos de una sociedad furiosa que de repente puede llevar a estas imágenes duras de los linchamientos colectivos. Cuando un pueblo decide, ¿no?, y las cifras que tenemos se han incrementado, haces justicia propia, y tenemos estas imágenes de presuntos delincuentes que han sido literalmente asesinados en las calles. Esta sociedad furiosa, ¿cómo la percibes? O sea, porque está en este México bronco, que parece que se menciona, pero por otra parte hay elementos de que sí, y que yo comparto contigo, sí hay una sociedad muy enojada. Yo creo que, a ver, es el ciudadano el que está furioso, la ciudadana está furiosa, el periodista está furioso, el joven está furioso, la persona de la tercera edad está... Sí es cierto, y hay una gran cantidad de razones para ello. Las ciudadanas están furiosas, por supuesto, porque ¿dónde están los culpables de los feminicidios? ¿Dónde están los nuevos esquemas de convivencia que les permiten estar más protegidas del acoso al que están sometidas cotidianamente en la esquina, cuando salen a tomar un camión o cuando van a trabajar? Pues hay muchas razones que las tienen. El periodista está furioso por las mismas razones, porque se siente vulnerable, porque aquí el índice de homicidios contra ellos es altísimo,
pocas veces se da con los culpables, el sistema de impartición de justicia no parece haberles hecho mucha justicia. El joven está también furioso porque no ve las alternativas y las perspectivas que veíamos nosotros, Mario, en nuestra generación. Contigo siempre ha habido problemas, siempre, pero había, y quienes estamos en contacto con los jóvenes en la universidad, como lo estamos tú y yo, pues lo vemos cotidianamente. Por supuesto que están ahí los jóvenes trabajando y estudiando y haciendo su mejor esfuerzo y tienen anhelos muy legítimos, pero cuando platicas con ellos sobre sus perspectivas, hay un manto sombrío, ¿no?, que no debemos permitir que permanezca. Ese manto sombrío es el de la incertidumbre y que les genera este malestar también. Entonces sí, hay esta reacción visceral que me parece que tenemos también que atender. ¿Llegará a ser una explosión social? Yo en lo personal no lo creo. A mí las frases no me asustan, ni las del México Bronco, ni las del tigre amarrado. Pero lo que creo es que no hay condiciones, afortunadamente, para que haya una explosión social, pero sí va a seguir habiendo, mientras no se atiendan sus necesidades básicas, estas expresiones individuales o de pequeñas colectividades de furia. Lo vemos en algunas comunidades, en Guerrero, en Oaxaca, tú las has estudiado más a fondo que yo, que tienen estas reacciones de furia colectiva cuando sienten nuevamente el agravio, cuando sienten de alguna forma la agresión o simplemente sienten que algo está ocurriendo a sus espaldas y que no saben a ciencia cierta qué es. Y en ese sentido, déjame un corte, pero antes, genera esta furia, este enojo que se dirige a todo y a todas partes, ¿no? Está en el cimiento de una, lo tocas y déjame regresar a este tema después del corte, una manera de adjetivar tuya, que a los que no somos médicos como tú, nos genera un azoro. Hablas de una neurosis colectiva. Me gustaría que regresando al corte nos introduzcas para comprender desde este concepto esa sensación de abandono, frustración, enojo, tristeza, soledad, dimensiones psicosociales que están en el trasfondo de lo que comparto contigo, el malestar y la sensación de una sociedad muy dolida. Vamos a un corte y regresamos aquí con Juan Ramón de la Fuente. Juan, en síntesis nos estás poniendo elementos y datos para compartir contigo este diagnóstico. Estamos en un país enfermo, vivimos en un país que tiene enfermedad y que requiere un tratamiento mucho más integral, pero en ese proceso del diagnóstico que haces desde esta mirada médica que haces a lo social, a la sociedad mexicana, pones en el centro algo que a mí me gustaría que nos llevaras. Nos señalas que hay una neurosis colectiva. Cuando dices esto, ¿a qué te refieres? ¿Qué estás subrayando? Pues mira, que hay fenómenos a los que estamos expuestos cotidianamente que sí han generado, digamos, lo que en términos generales se puede aceptar como una neurosis colectiva. Lo mismo cuando hablamos de una epidemia de violencia, por ejemplo, no es nada más un adjetivo calificativo. Técnicamente, ¿no?, cumplimos con los criterios de la Organización Mundial de la Salud para decir que en este país tenemos una epidemia de violencia colectiva. Se dan los criterios, no solo por el número de asesinatos dolosos, no solo por el número de desaparecidos, sino por las razones que generan esa violencia, cuando son grupos organizados que están enfrentados y que hacen que esa violencia adquiera características muy particulares en ciertas comunidades. Bueno, al estar sometidos a una violencia de estas características, la respuesta deja de ser individual y la neurosis que puede generar el ambiente violento en el que estás se convierte en una neurosis colectiva. Y todos de alguna u otra manera a lo mejor hemos tenido en estos últimos años algún síntoma al respecto. Entramos a ciertos lugares con una cautela con la que no solíamos hacerlo. Nos preocupan sobremanera cuando algunos seres cercanos, seres queridos,
pueden potencialmente estar expuestos a circunstancias violentas. Estás cambiando tu forma de vida, sales menos en las noches, no transitas por las carreteras cuando antes lo solías hacer. Es decir, hay evidencia real. ¿Has cambiado o no has cambiado tu forma de vida como resultado de esta violencia colectiva que tenemos? Yo sí he cambiado algunas cosas y no vivo en la Ciudad de México, igual que la mayoría quizá de los que nos están viendo. Y se supone que no es una de las zonas más peligrosas del país. Cuando haces algunos estudios como los que hemos hecho en zonas en donde están mucho más sujetos a este tipo de fenómenos, por supuesto que te das cuenta que hay ahí ya elementos de una neurosis colectiva que también se van a expresar en otros ámbitos de la vida. Fíjate, las comunidades que están sujetas a violencia tienden, ve la gran paradoja, tienden a aumentar a sí mismo los índices de violencia intrafamiliar. Es decir, la violencia se internaliza en el seno de la familia y empieza a haber más violencia intrafamiliar en esas comunidades que ya de por sí están azotadas por la violencia colectiva hacia afuera. Y llevan como víctimas fundamentalmente a las mujeres de manera señalada, ¿no? Y en cierta medida también a los niños. Es decir, se reproduce el sistema contra los más débiles. Entonces, no es nada más una forma de decir las cosas, es entender que está ocurriendo, que está cambiando nuestras vidas y que todos estamos experimentando en mayor o menor grado un nivel de ansiedad producido por esa violencia a la que estamos sujetos, que nos hace tener reacciones que podrían calificarse, y no se trata de usarlo peyorativamente, sino, otra vez, médicamente o psicológicamente, como una neurosis colectiva. Bueno, este es parte del diagnóstico que hay que poner en el tablero tan complejo de la sociedad con dolencias, ¿no? Y que por otra parte, estos efectos emocionales que genera estos entornos en contextos de pobreza, desigualdad, marginación, exclusión, pero también en un contexto de grandes desconfianzas y soledades, como nos platicaste, nos enfrenta a algo que creo que es una de las fortalezas del sexto, poner la mirada, subrayar la parte subjetiva de los individuos, que como tú bien sabes, no ha sido parte de la propuesta, digamos, de atención social. Ahora, déjame, poniendo esto, ¿cómo observas en un contexto de campañas, de spots, de eventos, pues bueno, mi percepción es de que una parte de la población puede estar viendo con distancia enorme porque no llega a una conexión con los problemas reales, y por otra parte se cataliza cuando hay ciertos señalamientos que confrontan, que infunden esta sensación de malestar, de enojo con todo. Entonces, ¿cómo observas este proceso, digamos, en estos meses de campaña, este estado de ánimo? O sea, algunos se preguntan, de los distintos partidos, o sea, ¿por qué no tiene esas conexiones? O pareciera ser que no genera, digamos, una confianza mayor en términos de que, como pasaba antes, si es que pasaba, una sensación de que los cambios en sí eran oportunidades. Hay frustración, hay enojo. O sea, sí. ¿Cómo observas genéricamente todo el esfuerzo comunicativo de los candidatos que están en campaña en este contexto? ¿Cuál ha sido para ti esa relación que se está dando? Mira, yo creo que si no hay más violencia, porque ya ha habido violencia en este proceso electoral. Hace no mucho escuché al secretario de Gobernación decir que había, en aquella época, fue hace algunas semanas, llevábamos 30 muertos, ¿no? Directamente relacionados con el proceso electoral. Bueno, yo espero que esto no crezca. Ese sí puede ser un factor que paralice o inhiba a una buena parte de la sociedad a ir a votar, por temor. Sería el peor de los escenarios. Ojalá que no ocurra. Pero si esto no ocurre, pienso que puede haber una participación muy copiosa. ¿Por qué? Porque como suele ocurrir cuando alguien está pasando por una mala etapa emocionalmente hablando, y si tú vas a ver a un terapeuta o a una terapeuta, le platicas tus problemas, te va a decir muy bien después de escucharte y qué vas a hacer al respecto. Sí. Entonces creo que una forma
de enfrentar los problemas es preguntarnos a nosotros mismos como sociedad y qué vamos a hacer nosotros al respecto. Y lo primero que tendríamos que hacer, genéricamente hablando, es no quedarnos pasivamente en condición de víctimas, como si no hubiera nada que pudiéramos hacer. Yo sostengo que ir a votar en muchas comunidades y en muchas personas puede ser terapéutico. Es salir a decir, aquí estoy, tengo una opinión, tengo un punto de vista y la voy a expresar. Lo voy a expresar con libertad y voy a exigir que ese punto de vista se respete y se cuente de manera objetiva y rigurosa en tiempo y forma. Bueno, todo esto, si se da, en muchos creo que va a ser algo que alivie el simple hecho de sentir que estamos tratando de hacer algo para que nuestro entorno mejore. Entonces, ¿sí crees que haya posibilidades en este proceso de que tú los pones, este resentimiento acumulado, esta realidad de tanto dolor que hay en tantas partes y mucho miedo de que ese dolor nos llegue a nosotros? Este proceso puede ser terapéutico. Sí, yo creo que a México le viene mucho mejor, a México como país, le viene mucho mejor que haya una votación muy copiosa, muy participativa, a que haya una votación escasa o baja como ha ocurrido en el pasado. Entonces, porque pienso que puede jugar ese papel. Si tú sales y te sientes parte de la solución, otra cosa es ver si después si eso resulta ser la solución o no, pero en el momento te sentiste parte de la solución. Yo no estoy nada más aquí sufriendo las consecuencias del abandono, de la ineficiencia, de la corrupción o de las mentiras y de la demagogia, sino que resintiendo todo eso, salgo para tratar de hacer desde mi ámbito, porque todos tenemos algo que hacer, Mario, todos tenemos algo que hacer frente a este panorama. Las soluciones, ahora sí que no es lema, pero la solución tenemos que ser todos, en diversos aspectos y en diversos ámbitos. Podemos empezar a hacer la solución desde nuestros hogares, en las sobremesas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, en la escuela, en el trabajo y desde luego en los espacios cívicos que tenemos, porque esto no deja de ser un problema que se deriva de una suerte de dislocación cívica en donde se perdió en algún momento dado una armonía que se tenía con instituciones que nos daban seguridad, que reflejaban liderazgo, que nos ofrecían alternativas y que con enorme frecuencia nos solucionaban problemas. Bueno, todo eso en el camino se erosionó y es parte también del diagnóstico que yo veo. Entonces mi respuesta es, sí, creo que el próximo proceso electoral puede representar una oportunidad para sentirnos mejor si salimos a ejercer nuestro derecho y también a exigir que se respete nuestra voluntad y que las instituciones responsables de organizar y calificar el proceso electoral tengan muy claro que estamos en esa dinámica todas y todos los ciudadanos, de votar y de ver que ese voto se respete. Bueno, si esto ocurre, y yo espero que esto ocurra, porque entonces va a haber un paso en la dirección correcta. Fatal sería una votación escasa, o peor aún, un proceso electoral que nos dejara nuevamente dudas, desconfianza, falta de credibilidad. Y puede agravar este sentimiento de frustración, de enojo, de malestar y impulsar estas furias colectivas que están. Ahí vendrá la furia, ahí vendrá el ciudadano furioso. Déjame un corte y regresamos, porque hay otro elemento que sigue estando ahí. ¿Qué hacemos con tanto daño psicológico? O sea, ¿qué hacemos con tanta muerte alrededor? O sea, tú lo pones en el centro, incluso citas algunas cifras de la magnitud de gente, huérfanos, viudas, personas que tienen estos traumas después de violencias y no estamos, creo yo, como sociedad conscientes de esta población. Vamos a un corte y regresamos porque eso implica, tú nos dirás, pues reconocer que esta población requiere una atención profesional. Pero déjame ir a un corte y regresamos para qué hacemos con tanto daño, con tanto dolor, con los que ya están viviendo eso, con la gente que no encuentra seres queridos. Vamos a un corte y regresamos aquí con Juan Ramón de la Fuente.
Ahora, te comentaba antes del corte, es real, tú tocas algunas cifras, creo que no hemos dimensionado las miles de personas que tienen daño psicológico. No me atrevo a calificarlo, pero tú pones algunas cifras y solo de imaginarme, tú incluso lo pones del texto, cómo recupera una gente la vida después de haber visto a un ser querido destrozado, cómo puede uno vivir sabiendo si un familiar está en una fosa o no fosa, debe ser enormemente duro. Y creo que la propuesta social que tenemos está muy lejana. Entonces, ¿cómo restaurar el daño psicológico? ¿Qué hacemos con tanto dolor que existe? Porque más allá de la parte que comparto contigo, que puede ser un proceso de ánimo el elegir y votar y que finalmente se respete y haya una nueva posibilidad, está la gente que ya está profundamente enferma, usando estas categorías diagnósticas que nos pones enfrente, y déjame subrayar, nos dices, el malestar es una categoría diagnóstica, o sea, Así no es un adjetivo. Mario. Y otra vez, la pregunta que me hago es, y a lo mejor tú la puedes contestar en parte porque tienes experiencia en ello, es ¿y dónde se quedó la fuerza social del Estado? ¿Dónde está la fuerza social del Estado? Porque parece que se ha desdibujado, ¿no? Del Estado sabemos de su fuerza militar, de su fuerza policíaca, poco confiable, por cierto. Nos quieren a veces a fuerzas vender la gran fortaleza económica, que no queda tan claro. Así es. Y la fuerza social del Estado, que es la que tendría que estar atendiendo esos problemas. Yo me metí a ver este problema de la salud mental en las comunidades afectadas un día cuando vi una imagen en la televisión, Mario, que me resultó desgarradora. Cuando llegaron los forenses argentinos que empezaron a hacer estudios de DNA y vi las largas filas de mujeres pobres, indígenas, haciendo una larga fila para que le tomaran sangre para ver si algunos de los restos que habían encontrado en una de las miles de fosas clandestinas que hay en este país correspondían a las de su esposo o a la de sus hijos. Me pareció que esa es una imagen que yo tenía que hacer algo. Llegué a mi seminario y gracias al entusiasmo de Denis Álvarez y Casa y de algunos otros jóvenes psicólogos y sociólogos dijimos, vamos a esas comunidades, vamos a desarrollar un modelo de atención a la salud mental. ¿Qué vamos a hacer con el estrés postraumático de toda esta gente? O el estrés postraumático solo les da a los veteranos de guerra norteamericanos que fueron a Irán, ¿no? Que nuestra gente en México no tiene derecho a sufrir estrés postraumático. Claro que lo está sufriendo. ¿Y dónde están los programas sociales? ¿Dónde están los programas de atención a ellos? ¿Dónde está la fuerza social del Estado? Yo creo que algo que ha erosionado esa relación entre la clase política y la sociedad es que esa fuerza social se ha diluido. No digo que no exista, hay algunos programas puntuales, hay algunos que funcionan mejor que otros, pero no se percibe. La función principal del Estado, en mi opinión, es brindarnos seguridad. Para eso está el Estado. No soy un teórico del Estado, tú estás más cerca de esa posición intelectual que yo, pero yo lo entiendo así. Un Estado que te da seguridad, seguridad física, ¿no? Seguridad real, seguridad individual, seguridad colectiva, seguridad social, seguridad laboral, ¿no? Seguridad en un futuro para tus hijos, seguridad de vivienda. Me parece que es el eje fundamental del Estado. Yo creo que tendría que ser la propuesta que todos estamos esperando. Así es. ¿No? Como un compromiso general. El Estado tiene que volver a darnos seguridad, la necesitamos. Y eso podría ser también una suerte de bálsamo, no digo que va a resolver todo, pero que sí nos va a permitir sentirnos más tranquilos, sentir que nuestras necesidades están siendo comprendidas, están siendo atendidas, porque todos tenemos necesidades, no todo se lo podemos cargar al Estado, en eso también por eso digo, nosotros también tenemos que ser parte de la solución, pero volviendo
un poco al qué hacer, me parece que por ahí yo encaminaría las cosas con mejores perspectivas de modificar paulatinamente el estado de ánimo, recuperar un poco de la confianza perdida, volver a tener mayor empatía, ¿no? Con aquellos sectores a quienes tenemos muy marginados. Mario, otro problema que tenemos es que el diálogo intersectorial en este país en algún momento, salvo en espacios como este, la universidad y otras universidades públicas, se ha perdido. En este país los banqueros dialogan con los banqueros, los empresarios con los empresarios, los sindicatos con los sindicatos, los jóvenes con los jóvenes, los académicos entre académicos. Necesitamos promover mucho más un diálogo intersectorial para darnos cuenta que las necesidades de unos y de otros son diferentes, para que reconozcamos esas diferencias y para que nos demos cuenta entonces que México es un mosaico mucho más complejo del que parece. La visión de un solo sector, en mi opinión, no basta para entender el malestar ciudadano. Mucho más complejo y más diverso, como nos pone ese libro. Y más diverso. Una diversidad. Y en ese sentido, el libro nos abre esta enorme pregunta si estamos comprendiendo bien lo que está sucediendo en este tejido social y pones en el centro esta dimensión subjetiva, la parte emocional, que creo que está en el trasfondo de este malestar y sociedad dolida, pero pones al final algo que sin duda pues habla del médico universitario que en el centro eres, en términos de una nueva, renovada convicción del papel de la universidad pública en este proceso. Me gustaría que sobre eso abordara, o sea, tú vuelves a sostener, lo has hecho en otros libros, el enorme papel que tiene la universidad pública para poder enfrentar esta sociedad dolida, este malestar, esta sensación de frustración, de enormes sensaciones de un enojo que está ahí acumulado. ¿Cómo visualizas hacia adelante? ¿Cómo podrías llevarnos a esta parte final del libro? Mira, que reiteras el papel de la universidad. Creo que sobre esta línea de propiciar el diálogo y el debate entre sectores, yo creo que a este país le vendría muy bien como país si los académicos, las y los académicos, dialogaran más, mucho más con los tomadores de decisiones. Tenemos que propiciar ese diálogo porque hay una enorme riqueza que a veces se queda en las aulas y en los espacios de las universidades. Y aquí dejo decir, por supuesto que yo soy producto de la universidad pública y a ella me debo y a ella me dedico, pero también tienen que participar en esto las universidades privadas, porque hay algunas que lo están haciendo bien y me da mucho gusto que lo estén haciendo bien. Pero esas y esos académicos tienen poco diálogo con los tomadores de decisiones. Las políticas públicas en este país que se acuerdan en el Congreso tendrían una riqueza mucho mayor si tuvieran más participación de estas y estos académicos que han estudiado a fondo los temas, que los conocen bien, que le han dedicado su vida a ellos, tienen mucho que decir, pero eso ocurre muy rara vez en este país. Las políticas públicas se están definiendo de manera cupular en función a los intereses que se manejan por unos cuantos grupos en el Congreso. O en el Ejecutivo, y déjame poner en el centro, porque hay una enorme también arrogancia en estas campañas, en estos eslogans. Veo, si algo hecho de menos es, no hay ni siquiera la intención de consultar a la población, preguntar, poner en duda si realmente sabemos qué está aconteciendo, pasando. Por eso el libro tiene tanta importancia. Entonces creo que hay una parte fundamental del libro que pone en tensión los diagnósticos. Hay demasiada certeza que ya se sabe lo que hay que hacer, lo decíamos al principio. Entonces, yo comparto contigo que la universidad tiene un papel, pero está el enorme reto que tenemos los académicos de poner en tensión estas certezas que piensan que hay una solución unívoca, que ellos ya saben, etcétera. Y ahí creo que este diálogo va por ambas partes. Va por ambas partes, es de ida y vuelta. En efecto, Unamuno decía, a ver, dialogar no tiene más que dos consideraciones que son absolutamente ineludibles. Hay que saber preguntar y hay que saber escuchar. Y sin duda tu libro pregunta y nos permite escuchar, pero déjame ir a una parte que
te lo decía desde los cortes, a mí realmente disfruté enormemente el libro por las preguntas nuevas, duras, y siempre he dicho que si hay algo peor que una mala respuesta es no tener una pregunta, y tú nos das muchas preguntas, pero al final hay una convicción muy personal cuando recuperas la noción del papel del libro y la biblioteca, y terminas con esta reflexión que a mí me sorprendió porque no esperaba este final, en que recupera esta noción del libro como un instrumento, y me generó esta sensación porque habías dicho bien, escrito bien, pues esta era de las comunicaciones en que se le cree más a un Twitter, a un Facebook, incluso hablas de la posverdad en el texto. O sea, ¿por qué terminar con esta convicción del papel del libro y la biblioteca? Pues mira, diría yo, hubo dos razones para escribir ese capítulo. Uno, que se cruzó la efeméride de que se cumplían los 150 años de la creación de la Biblioteca Nacional por parte del presidente Juárez, que me parece que es algo que viene a cuento de una manera fundamental en este momento, en este país y en el contexto internacional, que un político piense que entre sus prioridades está el abrir espacios para que las y los ciudadanos puedan acceder a los libros. Pero por otro lado, mi profunda convicción de que son los libros el mecanismo del cual disponemos que tiene un mayor potencial de influir en cada uno de nosotros. Un libro que leamos, que nos llame la atención, que nos ponga a reflexionar, que nos ponga a meditar, que suscite una discusión con los amigos, con la familia, que genere polémica, que despierte pasiones, es un libro que nos puede transformar, ¿no? Transformar en lo que somos y en cómo vivimos. Y creo que es algo que en México todavía tiene un potencial insospechable. Sí, qué bueno que haya tecnologías y que haya mucha información, pero la información, Mario, no necesariamente es sinónimo de conocimiento, y el conocimiento tampoco lo es de la sabiduría. Y yo creo que la única forma que yo conozco para acercarse a la sabiduría es a través de los libros. Juan Ramón, muchas gracias por estar, muchas gracias por el libro. Déjeme decirle, el libro es mucho más que lo que hemos comentado. Habla, obviamente, tiene un capítulo sobre las drogas, tiene un capítulo, obviamente, sobre las enfermedades, obesidad, Zika, las pandemias que hemos tenido, y hace una reflexión de los temas que preocupan a Juan Ramón de la Fuente. Escrito con algo que también me sorprendió, cuando en alguna parte dices, yo creo esto. Hay una posición personal, afirmativa, y estos más de 30 capítulos escritos de una manera muy sucinta, planteando posición, pero sobre todo haciendo preguntas que más que nunca veo relevantes y pertinentes. Estaremos muy pendientes del siguiente libro. Te lo agradezco mucho, es una Mario, gran aportación en este momento. Qué bueno que lo hayas encontrado interesante, y además le diría a quienes te escuchan y a quienes te ven y que hoy me permites compartir este espacio, que al final, en mi enfoque médico, si algo de lo que escucharon o leyeron no les convence, siempre podrán consultar una segunda opinión. Así es. Buenas noches. Gracias, Mario. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en otro programa de México Social. Gracias, Juan Ramón. Hasta la próxima.